buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Esta crisis sanitaria y económica nos obliga a todos a tratar de encontrar las fórmulas para que el daño sea lo menor posible. Hay experiencias previas de las cuales podemos aprender, no me refiero a experiencias previas del COVID-19, sino de otras crisis que nos han dejado señales de qué es lo que se puede hacer. Y es para hablar de ello que hemos invitado a un especialista, a alguien que tiene una muy sólida formación académica, pero que también ha tenido la experiencia de gobierno, quien ha sido subsecretario en dos secretarías, en la Subsecretaría de Planeación de la Sedesol y en la Subsecretaría de Educación. Es decir, es alguien que conoce el aparato de gobierno y que se dedica a través de un centro de estudios precisamente educativos y sociales a proponer distintas modalidades de consultoría para tomar mejores decisiones. Me refiero a Miguel Sekeli. Miguel, muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Publicaron ustedes un documento hace unas par de semanas que la verdad es que nos atrajo mucho, que se llama ¿A quiénes les pegan más las crisis en México? Y en particular se concentra en la crisis de 2008-2009. ¿Cómo ves esa crisis en relación a la actual? Diferencias y qué podríamos hacer para paliar los efectos económicos que ya se ven terribles, ¿no? Sí, mira, Federico, lo que decías tú hace un momento es un tema clave que aparentemente en México pues no estamos viendo del lado gubernamental, y es que ante una crisis de este tipo tienes básicamente dos elementos que te permiten dimensionar las decisiones que tienes que tomar. Por un lado, ¿qué efectos ya se están viendo hoy de esta crisis? La poca información que tenemos es que, por ejemplo, el número de empleos formales en el Seguro Social, y estos son datos oficiales, se redujo en alrededor de 350,000 en solo un par de semanas. Eso es enorme, es gravísimo. Y por otro lado tienes la historia, y la historia reciente, es decir, los últimos 10 años aproximadamente, precisamente nos dan un antecedente de una crisis no igual, por supuesto, esta está previéndose que sea mayor, pero es una crisis que tiene algunos rasgos similares, como por ejemplo haber sido internacional, le pegó a todo el mundo esa crisis financiera del 2008-2009, que es un punto de referencia. Le pegó a México, aunque México no fue el causante de esa crisis, ni tuvo mucho que ver, como en este caso también, pero le pegó muy fuerte. Y entonces, teniendo ese antecedente, sorprende un poco que no se mire atrás, no nada más se vean los datos actuales, sino se mire atrás y se vea cuáles fueron las implicaciones de esa crisis para poder diseñar una mejor respuesta. Y yo diría que son básicamente dos dimensiones. Una primera dimensión es qué tan fuerte o profunda es la crisis. Eso, por supuesto, si es una crisis de corta dimensión, pues no tiene sentido una gran reacción, pero si es una crisis profunda, eso obliga a una reacción importante del gobierno. Pero hay otra dimensión de la cual ya se empieza a hablar, pero no se había hablado mucho, y es la duración. Si es una crisis que, como lo ha previsto el gobierno, es pasajera, en unas semanas tal vez estaremos en la normalidad, pues no tendría mucho sentido tener una respuesta de políticas públicas de gran dimensión. Pero si es una crisis que va a tener implicaciones por mucho tiempo, por supuesto que eso lleva a otras decisiones. Y en ese caso, 2008-2009, el estudio que mencionas, que realizamos en el centro, lo que nos dice es, si volteas a la historia, fue de profundidad menor a la que se espera actualmente, pero incluso siendo de menor profundidad, tuvo un efecto de duración de 4 años. Es decir, México tardó como país 4 años en volver al punto en el que estaba antes de la crisis. Y eso, pues, si va a ser ahora una crisis mayor, eso obligaría al gobierno, como lo están haciendo todos los países del mundo, a tener una reacción usando todos los instrumentos a su alcance, utilizando financiamiento de las fuentes que se puedan dar. Y resumiría nada más mi preocupación en dos hechos que creo que transmiten esa diferencia entre la urgencia de una respuesta y la urgencia y lo que estamos viendo. El primer dato es que el Banco Mundial publicó un compendio de todas las respuestas que estaban teniendo los países. Y México es uno de los países con menor número de instrumentos utilizados para hacer frente a esta crisis, porque se cree que va a ser no muy profunda y de corta duración. Y acaba de salir un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muy interesante, también haciendo un compendio similar,
Y de los 26 países de América Latina y el Caribe, o sea, aquí estamos contando también no nada más a los países de América Latina, sino Barbados, Bermuda, vaya, todo un conjunto de países muy pequeños. México es de los que menor respuesta ha tenido. Bueno, Miguel, el presidente dice que claro que conoce la historia y que justo su reacción es para no repetir la historia. Su argumento es que en las crisis pasadas se rescataba a los ricos, se dejaba morir a los pobres, y lo que nos ha insistido es que él no va a gastar en rescatar a los ricos y que todos sus recursos los va a concentrar en los pobres. Habría que esperar, por lo tanto, que la desigualdad y la pobreza se desempeñen mejor que en crisis pasada, dado este foco del gobierno en los más pobres. Mira, lamentablemente creo que no. Y es por lo siguiente, este gobierno ha tenido un sello que lo caracteriza y que también se está imprimiendo en la reacción a toda esta crisis del COVID-19. Y es que este gobierno, cuando identifica un problema, en lugar de tratarlo de arreglar, destruye lo que había y a veces pone algo en su lugar y a veces ni siquiera. Lo vimos, por ejemplo, con la eliminación del Seguro Popular, cuando el INSABI ni siquiera estaba totalmente preparado. Por muy mala suerte tocó justo en un momento de crisis sanitaria. Pero ese sello de destruir en vez de construir o arreglar, lo vemos como nuevamente como un sello del gobierno, y aquí se manifiesta en el sentido de decir, si fue tan mala la reacción anterior a la crisis de 2008-2009, que al presidente le tocó criticar ampliamente el FOBAPROA, eso no quiere decir que no se tenga que hacer nada, no es eliminar la reacción, es hacer una reacción adecuada y diferente. Entonces, ese sello, lamentablemente, en vez de llevarnos a decir, no es FOBAPROA, pero son todos estos mecanismos que van a tener un mayor impacto, tal vez podría estar de acuerdo, pero no. Ahora, Miguel, en distintos documentos y estudios aparece el sector informal muy amplio en nuestro país, más de 50% de la economía está en esa situación, como quizá el sector más vulnerable. ¿Qué lecciones podríamos aprender de la crisis de 2008-2009 para ese asunto en particular? Mira, yo creo que la lección principal, y no es ninguna ciencia, es que estas crisis pueden tener un efecto menor sobre la actividad económica si no afectan el capital de trabajo. Veamos un ejemplo muy sencillo de un restaurante, un hotel. No estoy hablando de las grandes cadenas de restaurantes ni grandes hoteles. Estoy hablando de un restaurante que, por ejemplo, puede tener 5 o 6 meseros o meseras y que es una microempresa, de hecho. Cuando le llega un fenómeno de este tipo a un negocio de esas dimensiones, lo primero que tiene que hacer es pues ver si le sigue pagando a los meseros o no, que ganan de sus propinas, pero tienen un sueldo base. Bueno, mantener ese sueldo base cuesta porque no hay actividad. Y si ese sueldo base consume todo el capital del negocio, cuando se abre nuevamente el restaurante, pues no va a haber dinero para comprar insumos, simplemente. Entonces, ese factor tan sencillo que es no minar el capital de trabajo, es decir, no minar el pequeño patrimonio que requiere cualquier empresa para funcionar, es un principio básico que no se está siguiendo con la respuesta que se ha ofrecido hasta el momento. Hasta el momento se han ofrecido créditos de 25,000 pesos para microempresas, para 1 millón aparentemente de microempresas. Bueno, nada más para dimensionar esto, un salario mínimo es igual a alrededor de 123 pesos al día, es decir, poco más de 3,000 pesos al mes, 3,700 pesos al mes más o menos. ¿Para cuánto alcanzan 25,000 pesos? Si estamos hablando de que este fenómeno va a tener una duración de al menos 2 meses para un restaurante. Eso le va a consumir totalmente su capital de trabajo, ni siquiera le va a permitir sufragar un salario mínimo para sus 5 o 6 meseros durante este periodo. ¿Cuáles son las perspectivas para ese negocio? A todas luces es insuficiente. Pero entonces, ¿qué políticas habría que hacer sin acabar subsidiando a los ricos y sin destruir el perfil financiero del país, que luego te puede complicar muchísimo las finanzas públicas? Mira, hay básicamente 3 elementos que si se revisan estos compendios, por ejemplo, el del BID, que es para América Latina y el Caribe más cercano, ni siquiera vayámonos a países como Estados Unidos o los europeos. Lo que están haciendo países como Bolivia, por ejemplo, con un gobierno nuevo, pero un país que tiene algunas afinidades en términos del sector informal, están prorrogando el pago de impuestos a las empresas, que eso es lo normal, que están haciendo muchos otros países. Están también prorrogando el pago de las prestaciones sociales, como el seguro social, etcétera. Eso es para las formales, que son alrededor de 40%. Pero para los informales tienen toda una red
por ejemplo, de apoyos para el salario de los trabajadores, incluso informales, que incluyen, además de créditos que van también a pequeñas empresas, pero con mecanismos mucho más de promoción de la actividad económica. Y se respaldan también en otro elemento que sobre todo sirve para la salida de las crisis, y es en la atención a todas las cadenas de valor, a no minar la demanda también de toda la cadena de, por ejemplo, los proveedores, volviendo al caso del restaurante, quien provee al restaurante también requiere de un apoyo. Entonces, viendo toda la cadena de suministros de diferentes industrias, dan apoyo a los que son la base o los cimientos de esas industrias para que la reactivación pueda ser muy rápida. Ahora, Miguel, en el documento que hemos citado, algo que me llamó mucho la atención es el acento especial en la crisis urbana. Es decir, como que tendemos a pensar que los sectores más desfavorecidos están en las zonas rurales y por las distintas características de las crisis económicas hay una pobreza urbana o miseria urbana que explota con estas crisis. ¿Es correcta mi apreciación y cómo la ves para este caso en particular, ¿no? Es totalmente correcto, y efectivamente en el medio rural, donde están los mayores niveles de pobreza, no me refiero a que no haya pobreza ahí, claro que la hay, como tú lo acabas de mencionar, pero la pregunta es si el impacto sobre esos sectores es mayor o menor que en otros. Nuevamente, volviendo a esto de las cadenas de suministro, si hay un sector que es esencial en este tipo de situaciones, es el de generación y producción de alimentos. Y en el sector rural, básicamente el sector agrícola, es un sector que sigue funcionando, incluso los precios de algunos productos llegan a incrementar. Eso no quiere decir que se termine la pobreza en el sector rural, pero efectivamente tiene muchas veces menos afectación que en los sectores urbanos, como este ejemplo del restaurante o los servicios, un plomero, un electricista, toda esa cadena de servicios es la más afectada y no tiene esa puerta de salida o esa válvula de escape que tiene el sector rural, por ejemplo, del autoconsumo. En el caso del sector rural, en el peor escenario, pues tienes que, lo que produces, pues te lo acabas comiendo o acabas haciendo trueque con otras familias. O sea, sí hay una válvula de escape o por lo menos un elemento que lo hace distinto a lo urbano. Pues muchas gracias, Miguel. Realmente es un tema complicado, pero bueno, los 15 minutos del programa nos restringen. Quedó claro, pero esperemos poderte tener pronto para seguir viendo las consecuencias de esta horrenda crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Miguel, mil gracias. Más gracias por haber estado aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima emisión, el próximo lunes. Buenas noches.